Bueno, ahora que ya vimos cómo se calcula el valor de resistencia para que el diodo emisor de luz funcione correctamente de acuerdo al voltaje de alimentación, vamos a ver un poco la placa Arduino. Para esto voy a eliminar los componentes que tengo en el área de trabajo y voy a poner la placa Arduino y vamos a ver qué es lo principal de esta placa. Bueno, el microcontrolador está acá. ¿Sí? Todo lo demás es componentes periféricos que utiliza el microcontrolador para comunicarse con la computadora. Después tenemos una zona que es la parte de la fuente de alimentación, que es este integrado que está acá, junto con unos capacitores. Este integrado chiquitito que está acá es el que sirve de traductor para poder comunicarse entre el puerto USB y el microcontrolador, ya que ambos dispositivos se comunican de forma distinta. Este es como un traductor que permite que la información vaya del microcontrolador a la computadora y de la computadora al microcontrolador. Bueno, lo más importante que vamos a manejar nosotros es, a través de la programación, poder definir qué voltaje va a tener cada uno de estos pines indicados como digitales. Si va a tener voltaje igual a 0 o tener voltaje igual a 5 voltios. Eso es lo que podemos manejar desde la instrucción. También lo que podemos hacer es leer el voltaje. Es decir, si yo aplico un voltaje desde un circuito externo hasta uno de estos pines, puedo saber si hay un voltaje o no hay un voltaje. Este voltaje en estos pines tiene que ser un voltaje en forma digital, es decir, que tiene que tener dos estados solamente, puede ser 0 voltios o 5 voltios. Es diferente con los pines que están de este lado, indicados como pines analógicos. INT está hablando de que son pines de entrada. Es decir, estos pines que están acá los puedo manejar como entradas, pero como entradas analógicas. Es decir, que puedo distinguir valores diferentes de voltaje, valores diferentes en el sentido de que no solamente puedo distinguir 0 voltios o 5 voltios, sino que puedo distinguir también valores intermedios. Bueno, en principio lo que vamos a ver es cómo podemos encender un LED. Por lo tanto, como dijimos que el microcontrolador nos permite manejar los voltajes hacia afuera, hacia uno de estos pines, lo que vamos a hacer es abrir la parte de código, vamos a poner bloques más código, así podemos ver qué es lo que va apareciendo como instrucciones de Arduino de acuerdo al que vayamos agregando como bloques. Acuérdense que la programación ustedes la van a hacer a través de Mblock, y como esta herramienta es parecida a la programación, yo les muestro para que tengan más facilidad al momento de encarar el programa dentro de esta aplicación. Bueno, eh, lo que quiero hacer ahora es ver el voltaje que aparece en algunos de estos pines de acuerdo a la programación que yo realice. Por lo tanto, voy a utilizar un amperímetro, perdón, un voltímetro. Lo voy a conectar el terminal positivo en el pin que yo quiero medir. En este caso voy a poner el pin 4, por ejemplo, y el terminal negativo lo tengo que conectar al pin indicado como GND, que sería el terminal negativo. Si ejecuto la programación, como no hay ningún código que le diga al microcontrolador qué voltaje tiene que poner en ese pin, el voltaje podría ser cualquiera. Podría ser un valor alto o un valor bajo, dependiendo si el microcontrolador ya estuvo programado anteriormente. En este caso aparece un valor 0, que es lo que en general aparece. Pero esto no asegura que siempre va a ser así. Entonces, para asegurar un voltaje, lo que tenemos que hacer es escribir en el código y definir cuál es el valor que queremos identificar. Detengo la simulación. Fíjense que lo que es la parte de la programación en código, en lenguaje tipo C, vemos que la configuración está vacía. No hay nada que el microcontrolador esté interpretando. Pero al momento de definir un voltaje en alguno de los pines, va a aparecer un código acá. Bueno, lo que nosotros dijimos que eran los pines o los conectores,
en este programa aparece como pasador. Bueno, le digo para que no busquen pines porque no va a aparecer pines ni conectores, va a aparecer como pasadores. Entonces lo que voy a hacer es agregar este bloque acá y vamos a ver que dice definir pasador, que sería pin, el número 0 en un valor alto. Lo que estoy diciendo es que este pin, el pin 4 dijimos que habíamos utilizado como salida, va a tener que tener un valor alto, es decir 5 voltios. Fíjense que al agregar este bloque aparecieron dos líneas en lo que es la programación tipo C. La primera línea aparece dentro de lo que es la configuración y lo que hace es definir ese pin, el pin número 4, como salida. Esto se hace con la instrucción pin mode, o sea, modo que funciona el pin, en este caso el pin número 4, y está diciendo que funciona como salida. Luego de cada instrucción debemos utilizar el punto y coma para indicar que ahí finaliza esa instrucción. Como no hay ningún otro pin para configurar, en este momento cierra lo que es la configuración. Ese cierre de configuración se hace mediante las llaves. Luego viene lo que definitivamente escribimos en este bloque, que es que el valor del pin número 4 tiene que estar en un valor alto. Eso se hace definiendo una escritura digital, como está indicado acá. Digital write, escritura digital. ¿Qué queremos escribir? Escribimos el pin número 4 con un valor de voltaje alto. Ese valor de voltaje alto dijimos que en el Arduino son de 5 voltios. Entonces, con esta instrucción, lo que hicimos fue configurar el pin número 4 como salida, además de poner un voltaje de nivel alto, o sea, 5 voltios en la salida. Para verificar esto vamos a iniciar la simulación y vamos a ver que realmente sea un voltaje de 5 el que tengamos en ese pin. Y ahí lo vemos que realmente es así. Tenemos 5 voltios en este momento cuando inicio la simulación. Vamos a detener la simulación y vamos a cambiar el valor. Vamos a poner un valor alto, perdón, un valor bajo. Y ahora fíjense que cambió. Solamente en lo que es la programación cambió en la instrucción donde dice qué valor voy a escribir. Un valor bajo. Sigue siendo una salida, porque sigo escribiendo un valor, pero en este caso escribo un valor bajo que serían 0 voltios. Voy a iniciar la simulación y vamos a ver que definitivamente va a aparecer 0 voltios. Bueno, ahora ya nos estamos acercando un poco más a lo que es cómo vamos a manejar el semáforo. Es decir, vamos a armar una combinación del circuito anterior con este inicio de programación que estamos haciendo acá. Vamos a conectar ese circuito con resistencia y con un LED a uno de estos pines. Y luego vamos a ponerle instrucciones de que el LED esté encendido y que luego el LED esté apagado. Vamos a ver una instrucción más que es muy útil, que es la instrucción de delay. Es una instrucción de espera. Bueno, como el microcontrolador trabaja a una velocidad muy alta, si yo pongo que este valor cambie de un valor bajo a un valor alto, simplemente agregando un bloque detrás del otro, defino qué pin quiero manejar y luego que el valor cambie, esto se ejecuta tan rápido que no da tiempo a la vista o a los sentidos a notar que ese LED está prendiéndose y apagándose. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un retardo de tiempo entre estas instrucciones. Fíjense que lo que hicimos acá fue simplemente agregar una instrucción más que cambia ese valor de bajo a alto. Pero como les dije, esto se ejecuta instrucción a instrucción a una velocidad altísima. Entonces va a pasar de un valor bajo a un valor alto, luego va a volver a un valor bajo, a un valor alto, a un valor bajo, a un valor alto, y se va a repetir porque todo lo que está escrito entre estas llaves dentro del while loop se repite indefinidamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto se vea realmente que se enciende y se apaga? Vamos a verificar realmente qué es lo que está pasando. Ahí vemos. Y
el voltaje que nos está indicando es 4,9 voltios. Pero si pudiéramos ver esto, la onda sería encendido, apagado a una velocidad muy alta. Para que se note realmente que se enciende y que se apaga, vamos a modificar el código, vamos a poner dentro de los bloques de control, agregamos un tiempo de espera. Le voy a agregar intermedio. Ahora lo que estoy haciendo es apagar el LED, esperar un segundo antes de ejecutar la siguiente instrucción. Luego voy a tener que agregar otro tiempo de espera antes de que el LED pase de un estado alto a un estado bajo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a estar en un estado bajo, luego va a esperar un segundo, va a cambiar ese estado a un valor alto, luego va a esperar un segundo y esto se va a volver a repetir indefinidamente. Si iniciamos la simulación, vamos a ver que el voltaje acá en este pin va a pasar de 5 voltios a 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, y eso se va a repetir durante todo el tiempo que el circuito esté alimentado. Ahí tenemos 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, y eso se repite. Bueno.